¿Cómo están, queridas hermanas? El día de hoy quisiera compartir con ustedes sobre la primera mujer que existió en este mundo. Hace poco estaba hablando con mis hijos y ellos hacían el chiste si Adán tenía o no ombligo. Y ellos se miraban el ombligo y decían, ¿qué es el ombligo? Entonces, hablando un poco de cómo se crea una persona, cómo se alimenta en el vientre materno, pues ellos decían, entonces Adán y Eva pues no tenían ombligo. Y pues no sabemos si ellos tenían ombligo o no tenían ombligo. Pero ellos tuvieron el privilegio de ser hechos directamente por Dios, ¿verdad? Primeramente, Dios hizo a Adán y le puso la tarea de ponerle nombre a todos los animales como parte de su señorío y de su mayordomía en el huerto, de su trabajo, digamos. Y él se dio cuenta que estaban todos en pareja, entonces Dios lo hizo dormir y sacó una costilla suya y de su costilla creó una mujer similar a Adán, de la misma especie, un complemento. Alguien no igual, pero sí complementario. Y la sacó de la costilla. Y hay por ahí un poema que dice que no la sacó de los pies ni de la cabeza, sino que la sacó de una costilla para que fuera complementaria a él, para que estuviera cerca de su corazón y no fuera pisoteada o no fuera cabeza del hombre. Esta mujer, pues no sabemos cuánto tiempo vivió en paz y en buena comunicación con Dios directamente en el huerto. Dice que Dios se paseaba por allí y hablaba con ellos. Es una de las características que Dios puso en la especie humana, el hecho de poderse comunicar con ellos. Y realmente Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Entonces no sabemos cuánto tiempo estuvieron allí, pues la única restricción que ellos tenían era no comer de dos árboles que se encontraban en medio del huerto. Uno era del conocimiento del bien y del mal y el otro era el árbol de la vida. Sin embargo, pues un día se acercó, quizás lo vio varios días, pero quizás nunca le había producido el deseo de comerlo. Quizás lo había visto y dijo, no, pues esto no me corresponde y ya. No sabemos. Quizás ella lo vio algún tiempo un poquito más de cerca. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero quizás ella al solo verlo no le causó ningún problema en su corazón. Quizás ella no tuvo ese deseo de probarlo solo con verlo. Sin embargo, Satanás sabe muy bien cómo somos las mujeres, ¿verdad? Y empezó a hablarle. Y le empezó a decir, oye, ¿con qué Dios te ha dicho? No comas de todo árbol del huerto. Estamos en Génesis 3 y en el versículo 1 dice esto. Pero si observamos Génesis 2, 16, que está justo antecito, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Satanás, muy astuto, le pregunta, oye, ¿verdad que no puedes comer de ningún árbol? Y la hizo hablar. Y ella le dijo, no, Dios no dijo esto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Entonces Satanás ya estaba haciendo que ella hablara, le estaba provocando con algo, ¿verdad? Y luego sigue la serpiente, le sigue hablando. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces ya le puso la tentación en la cabeza. No, ¿cómo que Dios dijo que ibas a morir? No. Y está haciendo lo mismo que hizo con Jesús cuando lo tentó, ¿verdad? Está manipulando la palabra de Dios. Jesús se supo defender conociendo la palabra de Dios, pero Eva, aunque sí le respondió lo que Dios había dicho, Satanás la tentó y manipuló la palabra de Dios y ella se dejó guiar por esto. Tenemos que hacer la diferencia entre la tentación y las pruebas. La tentación es lo que Satanás nos pone para caer. Las pruebas son enviadas por Dios para crecer espiritualmente. La tentación apela al deseo y apela al orgullo.
qué le dijo la serpiente para que apelara al deseo y al orgullo? No, tú podrías ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le está poniendo algo muy bonito delante de sus ojos, ¿verdad? ¿Qué pasó después de esto? Ella codició algo que Dios había prohibido, ¿verdad? Primera de Juan 2, 15 y 16 clasifica las tentaciones y las clasifica para que nosotros podamos entender por qué medios nos ataca Satanás constantemente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, o de Satanás. ¿Cuáles serían para nosotros los deseos de la carne? Quizás la posición social, quizás la casa más bonita, quizás el tener una profesión y ser una persona renombrada en la profesión. Recordemos que es una tentación y esto apela al orgullo. Entonces no está mal tener profesión, pero cuando se vuelve nuestro objetivo el ser más, cuando nuestro objetivo pasa por encima del plan de Dios y de lo que tenemos que hacer como cristianos en esta tierra, es una tentación, ¿verdad? Y además hay veces que te lo ponen muy fácil, ¿verdad? Te dan un puesto en el gobierno y te ayudan a crecer y esto se convierte en más envolvente. Y si tú no tienes bien claras las prioridades, esto puede ser una tentación para ti. ¿Cuáles son los deseos de los ojos para nosotras las mujeres? Son las cosas que vemos. Quizás compramos compulsivamente solo porque lo vemos y nos antojamos. Y quizás no tenemos ese dominio propio de estar reteniéndonos de las cosas que queremos. Son deseos de los ojos, son las cosas que vemos y deseamos. Esto también es una tentación y nos puede hacer caer en pecado. ¿Y cuál es la vanagloria de la vida? Es un poco el sentirte importante, el sentirte más, pero ¿dónde? En el mundo. El deseo de tener. Y no me importa qué tengo que sacrificar por tener. Esto es una tentación que nos puede llevar a pecar, nos puede llevar a quitarle el primer lugar a Dios. Recordemos que cualquier ídolo es lo que quita el primer lugar a Dios, ¿verdad? Entonces son esas tres cosas las que Juan clasifica como las tentaciones. Y recordemos que no todas son pecado en sí mismas, sino que cuando le quitan la prioridad a Dios, se convierten en pecado. Cuando alimenta nuestro orgullo, cuando alimenta nuestro ego, es un pecado, ¿verdad? Ese apetito de la carne, ese de perder de vista que somos del cielo, esa tentación de buscar las cosas del mundo, ¿verdad? Eso ya es pecado. ¿Qué es la cosa más importante que debemos hacer para vencer la tentación? Y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Allí en el desierto. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener para poder vencer esta tentación es justamente conocer muy bien la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Y por otro lado, aceptar su voluntad o aceptar su plan para nosotros en la tierra. ¿Cuál es su plan para nosotros? Recordemos que si somos de arriba tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar. No somos de aquí, nos vamos a ir pronto de la tierra. Y todo lo que habremos logrado, ¿qué? ¿Será que eso está alimentando nuestra propia gloria en la tierra o estamos realmente pensando y viviendo como hijos de Dios hacia el cielo, ¿verdad? Entonces Jesús tenía muy claro su papel en la tierra y por eso no cedió ante estas tentaciones, aunque eran lícitas. Comer es lícito, ¿verdad? Pero lo estaba mandando Satanás. Y él conocía muy bien la palabra de Dios, de manera que cuando Satanás cambió unos pedacitos, eso sería otro estudio, estudiar en los Salmos los pasajes que Satanás utilizó para decirle a Jesús y realmente lo que dicen. Entonces Satanás
tuerce un poquito las cosas, le añade, le complementa, le quita. Y eso hace muchas veces con nosotros también. Y si nosotros no conocemos perfectamente la palabra de Dios, podemos caer en esa tentación. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió cuando la mujer comió y le dio a su esposo? Y me decía mi esposo estos días, dice, no, pero si ustedes tuvieron la culpa por haber comido primero. Y le digo yo, pues les ofrecimos al hombre y el hombre también lo agarró. O sea, no es que dijo, no, yo esto no voy a participar. Entonces, Adán fue muy solidario, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó? Se perdió la unidad con Dios. Recordemos que ellos tienen una comunicación abierta, directa. Dios se paseaba y hablaba con ellos. Sin embargo, lo primero que hicieron fue esconderse. Entonces, ahí hay una de las consecuencias. Hubo una separación. Se perdió la unidad con Dios. Y también vino la muerte, ¿verdad? La muerte como separación de Dios, como esa relación rota con Dios. También más adelante ellos murieron, ¿verdad? En ese momento pues entró la muerte y la muerte eterna, esa separación de Dios que hace que no podamos acercarnos a Dios por nosotros mismos como humanos, ¿verdad? Hay un paralelismo muy bonito entre Jesús, lo que Jesús hizo y lo que el hombre hizo. En Filipenses 2 hay una descripción de Jesús, ¿verdad? Él sí era Dios y se despojó. ¿Qué hizo el hombre? Quiso ser como Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él se humilló y Dios lo exaltó. ¿Y qué hizo el hombre? Él quiso exaltarse y Dios lo humilló. Jesús dio gracia. ¿Qué hizo el hombre? Tuvo miedo. El hombre se condenó a muerte y Jesús murió por los condenados. Y aquí también hay una lección. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea el que os exalte cuando fuere el tiempo. Eso está en 1 Pedro 5, versículo 6. Recordemos que el mundo nos ofrece esa gloria y el hombre desea exaltarse, pero el que debe exaltarnos es Dios. Él conoce nuestro corazón y es el que debe exaltarnos cuando sea el tiempo, no nosotros a nuestra manera y de cualquier manera y aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que recordar perfectamente de dónde somos. Bueno, el castigo vino para la serpiente, ¿verdad? También vino para el hombre y a Eva le tocó también un doble castigo. En el versículo 16 de Génesis 3 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto ha causado muchos problemas en la humanidad, ¿verdad? Porque pues el hombre se lo tomó muy en serio, pero la mujer estaba como bajo ese castigo de ser señoreada por el hombre. Entonces, como esposa, no sabemos a qué nivel estaba respecto a Adán, pero lo que sí sabemos es que después del pecado, Eva estuvo bajo la autoridad de Adán, y de hecho en el versículo 20 se ve que lo primero que hace Adán para cumplir con esto es ponerle un nombre. A su mujer no le había puesto nombre, pero después de esto sí le pone un nombre y le llama Eva. En el versículo 20 está esto. Y también como madre sufre las consecuencias, o sufrimos todavía las consecuencias, ¿de qué? De dar a luz con dolor, ¿verdad? Sin embargo, la gracia de Dios llegó a través de una mujer que dio a luz, probablemente con dolor, a Jesús. Y Jesús vino de una mujer. Y esta promesa de que íbamos a ser rescatados del pecado llegaba a través de la mujer. En Hebreos 2:14 está esto, y en el versículo 15 es cuando se promete por primera vez el Salvador, y dice, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las simientes son los descendientes, es decir, de la descendencia de la mujer vendría un hombre que le heriría en la cabeza, o sea, le acabaría con Satanás, ¿verdad? Esto es una promesa que vemos en versículo 15.
Hoy en día también hay un orden que Dios establece. De acuerdo a esto, partiendo del Génesis, hay un orden que Dios establece en el matrimonio. Esto está en Efesios 5, 22 y 23, ¿verdad? Y someternos al orden que Dios establece en el matrimonio garantiza el éxito del matrimonio. No siempre estamos dispuestas, ¿verdad? No siempre vemos que esto sea productivo, porque a veces nos parece que los hombres no tienen, quizás en algunas cosas no son tan buenos como deberían, y quizás no todos los hombres, digamos, que merezcan este lugar, pero el plan de Dios sí está establecido, el orden de Dios está establecido, y también está en 1 Corintios 11. El orden de Dios garantiza el éxito en el matrimonio. Entonces debemos tener muy claro cuál es nuestro papel, y no porque el hombre sea lo que sea. El problema es delante de Dios. La relación nuestra con Dios es la que debemos tener muy clara, no porque el hombre lo merezca, sino porque Dios estableció así las cosas. Entonces debemos obedecerle, ¿verdad? Por otro lado, somos complementarias, somos ayuda de los hombres, pero Él es la cabeza del hogar, y tenemos que tener esto muy en cuenta. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos dio un bonito ejemplo de esto. Cuando Él estaba a punto de morir, Él oraba y decía: Señor, esto es muy difícil, pero yo sé que este es tu plan, entonces que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Él murió por nosotros. Si Él hubiera hecho su voluntad, como nosotros muchas veces hacemos, quizás no hubiera muerto en la cruz, ¿verdad? Si Él hubiera dicho: no, esto es muy difícil, esto no lo voy a hacer, entonces pues nos hubiéramos perdido la bendición de la salvación. Pero Él tenía muy claro lo que Dios le había mandado hacer en la tierra, y es lo que Él debía hacer. Entonces Él lo cumplió. No sea como yo quiero, sino como tú. Eso está en Mateo 26, 39. En Mateo 11, 29 hay otro versículo muy conocido. ¿Recuerdan cuál es? Mateo 11, 28 y 29. ¿Qué dice? Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él dice: aprendamos de Él. Muchas veces nosotras queremos cumplir el papel también del hombre, y eso no nos trae descanso para nuestra alma. Al revés, nos estresa, ¿verdad? Y decimos: es que todo lo tengo que hacer yo, como alegando esto, y no pensamos que la voluntad de Dios es otra. Y si nosotros nos cargamos con nuestras cosas, que son pesadas, más lo del hombre, no tendremos descanso para nuestra alma. Y en Mateo 11 dice: aprended de mí y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta que estuve estudiando esto, no lo vi de esta manera nunca. O sea, uno piensa en problemas, en preocupaciones, pero si aprendemos de Jesús, que fue sumiso desde niño, Él se limitó en este cuerpo humano que tenía, y Él nos enseña, y Él nos dejó muchos ejemplos, y una de estas cosas es: yo soy manso y humilde de corazón. O sea, tienes que a veces ser manso y humilde de corazón. Eso no es no poder decirle al esposo: mira, a mí me parece que esto, o sea, ahí no está diciendo cállate y tú no estás hecha para pensar. Eso no dice. Las mujeres tenemos mucha inteligencia y mucho sentido común muchas veces, y podemos decirle las cosas al esposo, pero con sumisión, con orden, ¿verdad? Con mansedumbre. Y pues el esposo a veces tiene que tomar decisiones que a nosotros no nos gustan. Tenemos que tener descanso para nuestra alma. O sea, si Él lo decidió así, pues ¿quién soy yo para decirle? Yo ya le dije mis puntos de vista, Él decidió. Entonces yo tengo que tener descanso en que el orden de Dios es así, y que Dios le va a pedir cuentas a Él, y que no todo a mí me parece, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿qué podemos aprender de Eva? En primer lugar, debemos conocer la palabra de Dios bien. ¿Para qué? Para estar listas frente a las acechanzas de Satanás. Satanás sabe muy bien cómo endulzarnos el oído, y poco a poco vamos cayendo, y como no sabemos bien la palabra, él puede decir cosas que Dios no dice, y como le pone un poco de versículo o le pone una forma cristiana, entonces tú caes. Entonces tenemos que conocer bien la palabra
para que podamos estar firmes y no caer en la tentación. Por otro lado, podemos aprender que la tentación puede ser a causa de los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Entonces tengamos mucho cuidado dónde están nuestras prioridades y fortalezcámonos en el Señor cada día para que podamos estar firmes. Y por último, pues el papel de la mujer es complementaria al hombre y el hombre tiene el señorío, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de Jesús a decir, pues Señor, si tú lo has establecido así, que se haga tu voluntad. Por otro lado, Dios es el que le va a dar sabiduría al hombre. No significa que tenemos que estar calladas y aceptar todo tal cual. Si no podemos hacerle sugerencias, podemos hablar, pero ellos son los que tienen la responsabilidad frente a Dios. Entonces, este es el orden que Dios estableció. Y recordemos que si no nos saltamos esto, podemos hallar descanso para nuestra alma. Jesús lo hizo con Dios, Él se sometió a Dios y a veces nos toca a nosotros también someternos siguiendo el ejemplo de Jesús y descansar en Él, sin juzgar si es o no un buen hombre, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y espero que la vida de esta mujer, Eva, pueda también enseñarnos a nosotros grandes lecciones. Espero que tengas un buen día y que el Señor pueda guiar tus pasos para seguir su ejemplo. Que Dios te bendiga, mi hermana.